7 asesores del jefe de la mafia fracasaron hasta que la camarera dijo una frase que le ahorró 200 millones de dólares y toda una guerra entre bandas. Y lo que hizo a continuación sacudió los cimientos del mundo del hampa. Esto es absolutamente inaceptable. La voz de Gabriel Cross atravesó la sala VIP privada como una navaja cortando carne. El señor del crimen, de 37 años, golpeó con el puño la mesa de roble negro con una fuerza que hizo temblar todos los vasos. 3 semanas. 3 semanas con las mentes más brillantes de mi organización, y seguimos exactamente donde empezamos. Alrededor de la enorme mesa, 7 asesores intercambiaron miradas incómodas entre sí, ojeras profundas bajo unos ojos que habían sido testigos de cosas que la mayoría de la gente solo veía en pesadillas. Trajes a medida arrugados por los días que habían pasado encerrados en la cámara subterránea del Black Diamond Club, noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Todo para nada. 200 millones de dólares. Eso era lo que estaba en juego. Congelados en una cuenta bancaria suiza que se negaba a soltar ni un solo centavo, Richard Castellano, el contable senior de Pelo Gay, se ajustó sus gafas de diseño y se atrevió a hablar, explicando que estaban explorando todas las lagunas legales disponibles, que este tipo de complicación internacional de blanqueo de dinero no tenía una solución sencilla. Gabriel respondió inmediatamente con una mirada que podría congelar el mismísimo infierno. Preguntó si realmente no había una solución sencilla o si todos los que estaban sentados a esa mesa eran simplemente demasiado incompetentes para encontrarla, recordándoles que les pagaba a cada uno de ellos salarios de 7 cifras específicamente para manejar problemas como este, y que la última persona que lo decepcionó ahora descansaba en el fondo del río Hudson. La sala VIP parecía un campo de batalla después de semanas de guerra implacable, con documentos arrugados apilados en los bordes de la mesa. La pizarra estaba cubierta de números, fórmulas y gráficos financieros que se negaban obstinadamente a tener sentido. Gabriel no había heredado nada cuando su padre fue traicionado y asesinado por su socio más cercano hace 19 años. Había construido el Imperio Cross desde las cenizas y la sangre con sus propias manos, transformándose de un chico de 18 años sin nada en el nombre más temido de toda la costa este. 19 años construyendo, conquistando, eliminando rivales, y ahora estaba atrapado, rehén de una cláusula contra el blanqueo de dinero que 7 asesores extremadamente caros no podían resolver. En ese preciso momento, cuando la tensión había alcanzado su punto álgido, la puerta se abrió silenciosamente. Scarlett Hayes entró empujando un carrito de servicio, y el suave sonido de las ruedas sobre el suelo de mármol rompió el silencio sofocante como un susurro en un cementerio. Llevaba el sencillo uniforme negro del personal de servicio del club, invisible como siempre. Nadie la miró. Nadie lo hacía nunca. Para ellos, Scarlett era simplemente parte del mobiliario. No era diferente de las sillas de cuero o de las tenues lámparas que colgaban del techo. La camarera de cócteles, $9 la hora por servir bebidas y permanecer invisible para todos los que la rodeaban. 6 meses de la misma rutina, entrando en esa sala 5 o 6 veces al día, siempre ignorada, siempre pasada por alto, siempre tratada como si no existiera. Pero Scarlett lo veía todo y entendía mucho más de lo que nadie en esa sala podía imaginar. Mientras cogía un vaso vacío cerca de la pizarra, sus agudos ojos, entrenados durante 4 intensos años estudiando finanzas en la Universidad de Columbia, captaron los números garabateados, las complejas fórmulas, los gráficos de flujo de caja proyectados en todas las direcciones posibles, y entonces lo vio. El error era tan obvio, tan dolorosamente básico, que Scarlett tuvo que morderse el labio con fuerza para no reírse en voz alta delante de los hombres más peligrosos de la ciudad de Nueva York. Estaban utilizando un marco regulatorio completamente erróneo. Si quieres descubrir la satisfactoria frase que Scarlett pronunció para ahorrar 200 millones de dólares, dale al botón Me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte lo que Gabriel Cross hará a continuación
y que dejará a todos sin palabras. Porque a veces solo se necesitan 30 segundos de valor para cambiarlo todo. Scarlett siguió recogiendo los vasos vacíos en silencio, tratando de evitar que le temblaran las manos después de lo que acababa de descubrir. Sabía que debía permanecer callada, seguir haciendo su trabajo y salir de la sala como si nada hubiera pasado, porque eso era lo que se suponía que debía hacer una chica que ganaba $9 la hora sirviendo bebidas. Sin embargo, en el momento en que se decía a sí misma que eso no era asunto suyo, David Chen, Soma Chen, el asesor jurídico con un título de Harvard y una arrogancia tan aguda que resultaba casi dolorosa, pidió más licor sin siquiera mirarla. Scarlett se acercó y sirvió con cuidado el whisky en la copa de cristal con la precisión de alguien que había realizado ese movimiento miles de veces. David Chen cogió la copa sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador portátil y con un descuido que resultó casi cruel, derramó la mitad de la bebida caliente directamente sobre la mano y el uniforme de Scarlett. El líquido ámbar se filtró a través de la fina tela y le quemó la piel como el fuego, haciéndola jadear de dolor. Aunque nadie en la sala se volvió, David Chen se limitó a murmurar, «Ten cuidado», con voz fría y monótona, como si ella hubiera derramado algo suyo en lugar de quemarla. No hubo disculpa, ni mirada de reconocimiento, ni un solo segundo de darse cuenta de que ella también era un ser humano capaz de sentir dolor. Desde un rincón de la sala, Thomas Burke, el gerente del casino, con su complexión robusta y su costumbre de intimidar a los débiles, soltó una risa despectiva. Miró a Scarlett como se mira a un insecto que acaba de ser aplastado y luego les dijo a los demás que al menos sabía servir una bebida, aunque no fuera capaz de hacerlo correctamente. Siguieron unas cuantas risas ahogadas. Nadie la defendió. Nadie vio nada malo en ello. Scarlett sintió que se le enrojecían las mejillas, no por vergüenza, sino por la ira que le subía como lava por el pecho. La humillación le subió por la garganta como ácido y le quemó cada célula del cuerpo. Durante 6 meses había entrado en esa sala día tras día, sirviendo a gente que nunca la miraba, limpiando los desastres que dejaban atrás, soportando los comentarios groseros que le lanzaban, como si no tuviera oídos para oírlos. Durante 6 meses se había tragado el orgullo de ser una de las mejores graduadas de la Universidad de Columbia y había aceptado que la trataran como un mueble que se podía mover. Durante 6 meses había vuelto a casa con las piernas doloridas y el corazón roto, llorando sola en el baño para que su madre no se preocupara más. Durante 6 meses se había dicho a sí misma que lo hacía por su familia, porque su madre necesitaba dinero para una operación, porque Tommy necesitaba dinero para rehabilitación, porque no tenía otra opción. Pero esa noche, con el ardor aún punzando en su piel y las risas burlonas aún resonando en sus oídos, Scarlett se dio cuenta de algo. Tenía una licenciatura con honores en finanzas de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Había trabajado para grandes empresas, manejando cifras que la mayoría de la gente ni siquiera podía empezar a comprender. En el pasado había sido respetada, escuchada y valorada, y ahora estaba allí, con un hombre que no estaba capacitado para calificarla, echándole una bebida encima, siendo objeto de las burlas de hombres que no podían resolver un problema que ella podía resolver con los ojos cerrados. 7 hombres con salarios de 7 cifras no podían encontrar lo que ella había visto en 30 segundos. Scarlett tomó una toalla de la bandeja de servicio y se limpió lentamente el alcohol de la mano y del uniforme. Sus movimientos eran extrañamente tranquilos, mientras que por dentro algo se había roto. No su sumisión, sino el último hilo que la había mantenido en silencio. Levantó la cabeza, con sus ojos verdes tan afilados como cuchillas, y se encontró con una sala llena de hombres poderosos. Y antes de que su mente pudiera detenerla, antes de que el miedo pudiera aplastar su coraje, Scarlett abrió la boca y habló con una voz clara y cortante que no temblaba. Han probado a aplicar la excepción de la sección 847B del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, promulgada en el año 2021, dijo Scarlett, con voz clara y firme en el silencio absoluto de la sala. Resuelve su problema en 30 segundos. Y el silencio que siguió a sus palabras
Se hizo tan denso que parecía que se pudiera cortar con un cuchillo. 7 cabezas se giraron al mismo tiempo, como si las tirara una cuerda invisible. 7 pares de ojos miraron con incredulidad a la camarera, que permanecía allí con el uniforme aún mojado por el licor y la toalla todavía en la mano, pero con una mirada tan aguda como si acabara de salir de la sala de juntas de una multinacional en lugar de detrás de una barra. Gabriel Cross, que estaba llevando la copa a los labios, se quedó paralizado con los brazos suspendidos en el aire. Los ojos gris acero del jefe de la mafia taladraban a Scarlett con una intensidad que ella nunca había sentido antes. No era ira ni desprecio, sino algo más. Una curiosidad cruda mezclada con sorpresa. Y Richard Castellano fue el primero en romper el silencio con un resoplido burlón, preguntando si una camarera realmente creía que entendía el derecho financiero internacional y diciéndole que volviera a servir bebidas y dejara que los adultos hicieran su trabajo. Mientras David Chen asentía con la cabeza, añadiendo que estaba claramente loca y ordenando a alguien que llamara a seguridad para que la echara inmediatamente. Y Thomas Burke se puso de pie y se dirigió hacia Scarlett con la intención de sacarla de la sala por la fuerza si era necesario. Pero antes de que pudiera tocarla, la voz de Gabriel cortó el aire con solo 2 palabras. Quédate quieto, pesada como una piedra y fría como el hielo. Y Thomas Burke se quedó paralizado donde estaba. Toda la sala pareció dejar de respirar. Gabriel dejó su copa sobre la mesa, se levantó y caminó lentamente hacia Scarlett. Cada paso del jefe de la mafia resonando en el suelo de mármol como la cuenta atrás de una bomba de relojería. Y Scarlett sintió el peligro que irradiaba de él como el calor de un fuego. Sin embargo, no retrocedió, no bajó la cabeza, no dejó que el miedo se apoderara de sus ojos, y Gabriel se detuvo exactamente a un paso de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la costosa colonia mezclada con whisky, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tenue cicatriz en el lado izquierdo de su barbilla. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Gabriel, con voz baja y peligrosa, como el gruñido de una bestia que evalúa a su presa. Y Scarlett tragó saliva, no por miedo, sino porque sabía que ese era el momento decisivo. Respiró hondo y comenzó a explicar, con una voz cada vez más segura a medida que se adentraba en un terreno que realmente conocía. La sección 84-147B del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, promulgada en el año 2021, creó una importante excepción en la normativa internacional contra el blanqueo de capitales. Scarlett dijo que esta disposición permite que las inversiones en bienes raíces comerciales estén exentas del control del lavado de dinero de nivel 3, siempre que la transacción esté vinculada a un proyecto de desarrollo que cree al menos 100 puestos de trabajo y tenga un valor mínimo de inversión de $50 millones. Y se detuvo un segundo para que las cifras calaran en las mentes de los más perspicaces de la sala antes de continuar. Si reestructuran la transacción actual en una inversión en un proyecto de hotel o centro comercial, el banco suizo no tendrá base legal para retener los fondos y se liberarán $200 millones en un plazo de 72 horas laborables. Y Scarlett miró directamente a los ojos grises de Gabriel sin pestañear. Están utilizando el marco legal del año 2018 como referencia. Ese es el error. La sección 847B lo cambió todo hace 3 años. Esto es conocimiento básico en finanzas. Cualquier estudiante de primer año lo sabe. Y el silencio que cubrió la sala después fue más pesado que antes. Los 7 asesores se miraron entre sí como si les hubieran golpeado, algunos bajando la cabeza avergonzados, otros todavía tratando de digerir lo que acababa de pasar. Y Gabriel Cross, el famoso y despiadado jefe de la mafia de la costa este, por primera vez en su vida, no supo cómo responder a una camarera. Gabriel no dijo nada. El jefe mafioso sacó su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta de su traje, sin apartar sus ojos grises de Scarlett, como si intentara leer su alma a través de su mirada. Marcó un número de marcación rápida y se llevó el teléfono al oído, con una voz fría y autoritaria cuando habló. «Cluz, necesito que verifiques algo ahora mismo».
dijo Gabriel en un inglés impecable, sin rastro de vacilación. Sección 847B del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitida en el año 2021. La cláusula de exención para la inversión en bienes raíces comerciales. ¿Se aplica a nuestro caso? La sala quedó sumida en un silencio tenso y sofocante mientras Gabriel escuchaba la voz al otro lado de la línea. 5 minutos pasaron como si fueran 5 horas. Scarlett se quedó allí de pie, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sin embargo, su calma exterior era casi asombrosa. No sabía quién era Close, pero por la forma en que Gabriel hablaba, supuso que era un abogado de alto rango en Suiza, tal vez el que se ocupaba directamente de los asuntos legales de la cuenta bancaria congelada. Richard Castellano le lanzó una mirada llena de odio, como si ella acabara de robarle algo que le pertenecía. David Chen cruzó los brazos sobre el pecho, con la misma expresión desdeñosa, pero ahora agrietada por una delgada línea de preocupación. Thomas Burke permanecía inmóvil en un rincón de la habitación, sin atreverse a moverse desde que Gabriel le había ordenado que se detuviera. Los otros 4 asesores estaban sentados como estatuas de piedra, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Entonces Gabriel bajó el teléfono. No colgó inmediatamente, sino que permaneció allí en silencio durante unos segundos más, como si estuviera asimilando lo que acababa de oír. Cuando se volvió, la habitual máscara de frialdad de su rostro mostraba algo diferente. No era una sonrisa. Gabriel Cross nunca sonreía, pero había una extraña luz en sus dos ojos gris acero. Ella tiene razón, dijo Gabriel. 2 breves palabras que cayeron como un martillo sobre las cabezas de los 7 asesores. Close confirma que la sección 847B se aplica plenamente a nuestro caso. Si reestructuramos la transacción como una inversión en un proyecto hotelero, los fondos se liberarán en 72 horas. Tal y como ella había dicho, nadie se atrevió a hablar. Gabriel comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa de conferencias, cada paso resonando como el golpe de la muerte misma. Se detuvo detrás de Richard Castellano, puso una mano sobre el hombro del jefe de contabilidad de cabello gris y la apretó lo suficiente como para hacer que el hombre se estremeciera. ¿Cuánto te pago al año, Richard?, preguntó Gabriel, con una voz casi amable que resultaba aterradora. Richard tragó saliva y respondió que eran $800,000, señor. ¿$800,000? Repitió Gabriel, asintiendo lentamente. Y no pudisteis encontrar lo que una camarera a $9 la hora vio en 30 segundos. Gabriel soltó el hombro de Richard y pasó a David Chen. Y tú, el abogado de Harvard que se autoproclama experto en derecho financiero internacional. ¿Te importaría explicar por qué estabas ocupado derramando licor sobre una camarera en lugar de hacer el trabajo por el que te pago? David Chen abrió la boca para hablar, pero Gabriel levantó una mano para pedir silencio. No quiero oír excusas, dijo Gabriel, con una voz fría como el hielo. Pago a las 7 personas que están aquí sentadas más de $5 millones al año en total. $5 millones para que se sienten aquí durante 3 semanas, beban mi costoso licor, duerman en mis hoteles de 5 estrellas y sigan sin poder resolver un problema que una mujer de 27 años con uniforme de camarera resolvió en menos de un minuto. Gabriel se volvió y esta vez miró directamente a Scarlett. La miró por primera vez como a un ser humano y no como a un fantasma invisible. Sus ojos grises se encontraron con los verdes de ella y en ese momento algo cambió. Scarlett no sabía qué era, pero lo sintió como una corriente eléctrica recorriendo su espina dorsal. ¿Quién eres?, preguntó Gabriel, no con el tono de un jefe de la mafia interrogando a un subordinado, sino con la curiosidad genuina de un hombre que acababa de encontrarse con algo que le sorprendía. Y en el mundo de Gabriel Cross, la sorpresa era un lujo que rara vez experimentaba. ¿Quién eres? La pregunta resonó en la mente de Scarlett como el repique de una campana, devolviéndola a un recuerdo que había intentado enterrar durante 15 años. ¿Quién era ella? Era la niña de 12 años que estaba de pie en una pequeña tienda de comestibles en Brooklyn en una tarde de invierno. Su mano agarraba con fuerza la de su hermano Tommy, de 2 años, mientras su padre estaba detrás de la caja registradora,
contando las últimas monedas sueltas del día. Era la niña que reía con su hermanito, eligiendo caramelos de la estantería. Cuando la puerta se abrió de golpe y dos figuras oscuras entraron con máscaras sobre la cabeza, ella fue la niña que vio un arma por primera vez en su vida. No en una película, ni en un libro, sino en las manos de un desconocido, apuntando directamente al pecho de su padre. Ella era la niña que oyó a su padre decir con voz temblorosa que el dinero estaba allí. Llévatelo todo, pero no hagas daño a mis hijos. Ella fue testigo de cómo uno de los dos ladrones, el más alto, con ojos fríos como el hielo, apretó el gatillo sin dudar ni un segundo. Incluso después de que su padre le hubiera entregado todo el dinero de la caja registradora. Scarlett recordaba el sonido del disparo, que no era como en las películas. Más fuerte, más agudo, más despiadado. Recordaba cómo su padre cayó lentamente, como en un sueño, con las manos aún aferradas al fajo de billetes, como si eso pudiera salvarle la vida. Recordaba el rojo, tanto rojo, extendiéndose por el suelo de baldosas blancas de la tienda de comestibles, como un cuadro terrible. Y recordaba lo único que pudo hacer en ese momento, el instinto de una hermana de 12 años, girarse y tapar los ojos de Tommy con sus pequeñas manos, apretar su cara contra su estómago para que no tuviera que ver a su padre allí tendido, no tuviera que ver la sangre, no tuviera que ver la muerte. Tommy lloraba, sin entender lo que estaba viviendo. Solo sabía que su hermana lo abrazaba con fuerza y temblaba. Scarlett no lloró, no porque fuera fuerte, sino porque había olvidado cómo llorar. Se quedó allí, cubriendo los ojos de su hermano, viendo a su padre exhalar su último aliento en el frío suelo. Mientras los dos ladrones huían con unos cientos de dólares en las manos, dejando atrás una familia destrozada. Llegó la policía, llegó la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. El padre de Scarlett, el hombre que había trabajado 14 horas al día para mantener a su esposa y a sus dos hijos, el hombre que le había enseñado a leer, a hacer matemáticas, que le había enseñado que la educación era la única forma de salir de la pobreza, se había ido para siempre por unos pocos cientos de dólares en una caja registradora. La madre de Scarlett, Helen Hayes, se derrumbó por completo. No comió, no durmió, no habló con nadie durante los primeros 3 meses. Se sentaba junto a la ventana desde la mañana hasta la noche, mirando fijamente la calle donde antes estaba la tienda de comestibles de su marido, como si al mirar lo suficiente pudiera hacer que él entrara por la puerta y dijera que todo había sido solo una pesadilla. Scarlett, con 12 años, tuvo que aprender a cocinar para su hermano de 2 años. Scarlett, con 12 años, tuvo que aprender a cambiar pañales, preparar biberones y mecerlo para que se durmiera cuando su madre ya no tenía fuerzas para hacer nada. Scarlett, a los 12 años, tuvo que madurar de la noche a la mañana, asumiendo la responsabilidad de un adulto cuando aún era una niña que necesitaba protección. La noche del funeral de su padre, de pie junto al ataúd de madera barata que su familia apenas podía permitirse, se juró a sí misma que estudiaría mucho, que tendría éxito, que sacaría a su madre y a su hermano de esa vida de pobreza y que nunca más permitiría que su familia sufriera más dolor. Y ahora, de pie en la sala VIP de un jefe de la mafia, con la pregunta de quién era ella aún flotando en el aire, Scarlett se dio cuenta de repente de lo cruel que podía ser el sentido del humor de la vida. Esa promesa llevó a Scarlett a través de los años más difíciles de su vida. Estudió como una loca, no por amor al conocimiento, sino porque era el único camino que veía para salir del pobre barrio de Brooklyn, del apartamento abarrotado con paredes húmedas y manchadas de moho, del miedo a que algún día tuviera que ver a su madre o a su hermano caer como lo había hecho su padre. Ganó una beca completa para la Universidad de Columbia, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y durante los siguientes 4 años demostró que ese era su lugar. Scarlett se graduó con honores, entre el 5% de los mejores de su clase, con un título en finanzas que cualquier empresa habría codiciado. El día que recibió su diploma, su madre lloró, la primera vez que lloraba de felicidad desde que murió su marido. Tommy,
que entonces tenía 13 años, abrazó a su hermana y le dijo que estaba más orgulloso de ella que de nadie en el mundo. Scarlett pensó que la vida por fin empezaba a sonreír a su familia. Fue contratada por Sterling Financial, una de las mayores empresas financieras de Nueva York. Con un sueldo inicial con el que nunca se habría atrevido a soñar cuando era niña, y contaba las monedas sueltas en la tienda de comestibles de su padre, alquiló un apartamento pequeño pero limpio para su madre. Enviaba dinero cada mes para que Tommy pudiera centrarse en sus estudios en lugar de tener que hacer trabajos extra. Y por primera vez en su vida, sintió que podía respirar sin preocuparse por el mañana. Pero la vida tiene su propia forma de recordar a las personas que la felicidad nunca dura mucho. Tras 2 años de excelente rendimiento en Sterling Financial, Scarlett fue ascendida a analista senior, trabajando directamente bajo las órdenes de Jonathan Reed, el jefe de la división financiera. Reed era un hombre de 50 años con un cuidado cabello plateado y una sonrisa siempre cálida ante sus superiores. Pero, a puerta cerrada, era una serpiente venenosa, dispuesta a morder a cualquiera que se interpusiera en su camino. Una tarde, cuando la oficina estaba vacía, Reed llamó a Scarlett a su despacho y le puso delante una pila de documentos. Le pidió que ajustara algunas cifras del informe financiero trimestral. Solo unos pequeños cambios, dijo. Nadie se daría cuenta y la empresa quedaría mejor ante los inversores. Scarlett miró las cifras y los cambios solicitados y comprendió inmediatamente que no se trataba de cambios menores. Era un fraude financiero, un delito federal, algo que podría enviarla a la cárcel si se descubría. Se negó. Miró a Jonathan Reed a los ojos y le dijo que no podía hacerlo, que era ilegal, que no sacrificaría su carrera y su libertad para encubrir a nadie. Reed no se enfadó, solo sonrió, una sonrisa tan fría que daba miedo, y le dijo que se arrepentiría de esa decisión. 2 días después, Scarlett fue despedida por no cumplir con las expectativas de rendimiento. No hubo ninguna advertencia por escrito, ninguna evaluación de rendimiento, ninguna oportunidad de explicarse. Solo había una caja con sus pertenencias personales y 2 guardias de seguridad que la acompañaron fuera del edificio como si fuera una delincuente. Pero eso solo fue el principio. Jonathan Reed destruyó su reputación en todo el sector financiero de Nueva York. Le dijo a la gente que la habían despedido por deshonestidad, por falsificar datos, por robar información interna. Todas las empresas a las que solicitó trabajo la rechazaron tras comprobar sus antecedentes. Todas las entrevistas terminaban con miradas sospechosas y la frase, "Nos pondremos en contacto con usted", que nunca se cumplía. En 6 meses, Scarlett pasó de ser una estrella en ascenso en el mundo de las finanzas a alguien a quien nadie quería contratar. Su nombre fue tachado de todas las listas de posibles candidatos. Ella había hecho lo correcto. Se había negado a participar en un delito y fue castigada por ello. La vida es justa, dice la gente. Pero Scarlett sabía que eso era solo una mentira que los adultos cuentan a los niños para que puedan dormir por la noche. Sin embargo, el destino no parecía satisfecho con lo que ya le había hecho pasar a Scarlett. Como si perder su trabajo y ver destruida su reputación no fuera suficiente, la vida decidió golpearla de nuevo con golpes más fuertes, más seguidos y que no le daban tiempo para respirar. 3 meses después de ser despedida, mientras Scarlett seguía buscando trabajo desesperadamente, su madre la llamó desde el hospital con una voz tan débil que Scarlett casi no la reconoció. Helen Hayes se había desmayado en la cocina, y cuando los médicos le hicieron las pruebas, le encontraron un tumor maligno en el pulmón. Cáncer en fase 3, le dijo el médico a Scarlett con voz grave, que requería una intervención quirúrgica inmediata si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. Con un coste estimado de unos $200,000, y el seguro médico que Scarlett tenía cuando trabajaba en Sterling Financial había caducado el día que la despidieron. Scarlett se quedó en el pasillo del hospital con el teléfono aún pegado a la oreja, incluso después de que la llamada hubiera terminado, y sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No tenía $200,000, ni siquiera tenía 2,000. Sus ahorros se habían agotado tras 3 meses en el paro.
y ningún banco prestaba dinero a alguien sin trabajo. Entonces llegó la segunda llamada, esta vez de la policía. Tommy, su hermano, el niño al que había tapado los ojos la noche en que mataron a su padre, el chico al que había jurado proteger a toda costa, había sido arrestado por posesión de heroína. Scarlett no podía creerlo. Tommy, el chico inteligente y amable que siempre sonreía y le decía que la haría sentir orgullosa, se había convertido en adicto sin que ella lo supiera. Más tarde, se enteró de que Tommy había empezado a consumir drogas después de que Scarlett perdiera su trabajo. Cuando vio a su hermana, la persona a la que más admiraba en el mundo, derrumbarse ante sus ojos y se sintió impotente para hacer nada al respecto. Recurrió a la heroína para escapar, para olvidar la sensación de impotencia, y entonces no pudo parar. Scarlett utilizó el último dinero que le quedaba para pagar la fianza de Tommy y lo ingresó en un centro de rehabilitación. No era el mejor, no podía permitírselo, pero al menos era un lugar donde estaría a salvo y le ayudarían a desintoxicarse. El coste mensual era de $8,000, además de las crecientes facturas del hospital de su madre, además de los $80,000 de deuda estudiantil de la universidad que aún no había terminado de pagar. Scarlett miró las cifras y se sintió como si se estuviera ahogando en el océano. El agua llenaba sus pulmones. No había forma de llegar a la superficie. Necesitaba dinero, necesitaba un trabajo, pero ninguna empresa financiera de Nueva York la contrataría después de lo que había hecho Jonathan Reed. Y entonces encontró el Black Diamond Club. El lujoso club nocturno no exigía antecedentes en el sector. No le importaba dónde había trabajado ni por qué la habían despedido. Solo necesitaban una chica que sirviera bebidas y se mantuviera callada. Y pagaban $9 la hora por ello. Scarlett aceptó el trabajo inmediatamente, sin dudarlo ni un segundo. Sabía que Black Diamond era un lugar donde operaba el mundo del hampa. Sabía que los hombres con trajes caros sentados en las salas VIP no eran empresarios normales. Sabía que estaba sirviendo bebidas a la mafia, pero no tenía otra opción. Su madre necesitaba una operación. Tommy necesitaba rehabilitación y ella necesitaba vivir, ganar dinero, seguir luchando sin importar cuántas veces la vida la derribara. Así que durante 6 meses, Scarlett Hayes, antigua estudiante brillante de la Universidad de Columbia y antigua analista financiera senior, había llevado un sencillo uniforme negro. Había empujado un carrito de servicio por salas llenas de humo y risas groseras. Había servido bebidas a hombres que nunca la miraban y se había tragado su orgullo cada noche cuando volvía a casa con las piernas doloridas y el corazón sangrando. Hasta esta noche, cuando se encontraba frente a Gabriel Cross, el jefe mafioso más poderoso de la costa este. Y por primera vez en 6 meses, alguien la vio de verdad. Scarlett parpadeó y volvió al presente desde los dolorosos recuerdos. Estaba de pie en la sala VIP del Black Diamond Club, con Gabriel Cross frente a ella, con sus ojos grises fijos en ella, esperando una respuesta. ¿Quién eres? La pregunta seguía flotando en el aire como un desafío. Scarlett respiró hondo y decidió decir la verdad. No toda, pero lo suficiente para responder. Dijo que se había graduado con honores en finanzas por la Universidad de Columbia, que había trabajado como analista senior en Sterling Financial durante 2 años antes de ser despedida y que ahora servía bebidas aquí por $9 la hora. Gabriel ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada afilada como una cuchilla, diseccionando cada palabra que ella pronunciaba en busca de lo que se escondía detrás. ¿Por qué alguien que se graduó con honores en Columbia está sirviendo bebidas en mi club? Preguntó Gabriel, sin tono burlón, sino puramente curioso. Scarlett se quedó en silencio un segundo, sopesando cuánto decir, y luego decidió que no tenía nada que perder. Le habló brevemente de Jonathan Reed, de negarse a falsificar los libros, de ser despedida y puesta en la lista negra, de que ninguna empresa financiera estaba dispuesta a contratarla. No habló de su madre, de Tommy, de las deudas que le aplastaban los hombros. Esas heridas eran demasiado privadas como para desnudarlas ante un desconocido. Aunque ese desconocido fuera el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, Gabriel escuchó en silencio, sin revelar nada en su rostro, pero sus ojos eran diferentes. Había algo en ellos,
pero no era lástima. Scarlett no aceptaría la compasión de nadie, solo el reconocimiento, como si él viera en ella algo familiar, una resistencia que él comprendía. Cuando Scarlett terminó, la sala volvió a quedar en silencio. Los 7 asesores seguían sentados como estatuas. Ninguno se atrevía a hablar. Entonces Gabriel hizo algo que sorprendió a todos los presentes, incluida Scarlett. «Quiero que trabajes para mí», dijo Gabriel, con una voz que no era una oferta, sino casi una declaración. No como camarera, sino como asesora financiera. Scarlett pensó que había oído mal. Miró a Gabriel, luego a los 7 asesores con la boca abierta, y luego volvió a mirar a Gabriel, como si necesitara confirmar que no se trataba de una broma cruel. «Un salario de $200,000 al año», continuó Gabriel sin esperar su reacción. «Más bonificaciones por rendimiento. Una oficina privada en Cross Tower, a partir de mañana». Richard Castellano se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira, diciendo que eso era absurdo, que no se podía contratar a una camarera como asesora financiera, que no tenía experiencia, ni reputación, ni nada que demostrara su competencia. Gabriel solo miró a Richard, y el hombre de pelo rubio se sentó de inmediato, como si le hubieran dado una bofetada. «Ella resolvió en 30 segundos lo que ustedes 7 no pudieron resolver en 3 semanas», dijo Gabriel con frialdad. Las palabras de Gabriel flotaban en el aire como una fría espada. Dirigió la mirada hacia los 3 asesores que habían permanecido en silencio durante toda la crisis y señaló hacia la puerta, despidiéndolos al instante por su incompetencia. Solo quedaron los 4 restantes, sentados en un silencio atónito, obligados a presenciar el nombramiento de la mujer a la que acababan de ridiculizar. Scarlett se quedó allí, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, la mente dando vueltas con lo que acababa de suceder. Miró los rostros atónitos de los hombres que acababan de humillarla y se dio cuenta de que, en un solo instante, su mundo había cambiado para siempre. $200,000, suficientes para pagar la operación de su madre, suficientes para pagar la rehabilitación de Tommy, suficientes para saldar su deuda estudiantil y empezar de nuevo. Pero ella no era alguien que se dejara influir fácilmente por cifras deslumbrantes. Había aprendido a no confiar en las promesas. «Tengo una condición», dijo Scarlett, con una voz más firme de lo que esperaba. Gabriel levantó ligeramente una ceja, claramente poco acostumbrado a que alguien se atreviera a ponerle condiciones, pero no se enfadó. En cambio, un destello de interés iluminó sus ojos grises. «Continúa», dijo Gabriel. «Necesito un anticipo de $200,000», dijo Scarlett sin rodeos. «Mi madre necesita una operación de cáncer. No puede esperar». El silencio duró lo suficiente como para que Scarlett pensara que había ido demasiado lejos, que había pedido demasiado, que había destruido su única oportunidad. Pero entonces Gabriela sintió un simple movimiento que tenía el peso de una promesa. «De acuerdo», dijo. «El dinero estará en tu cuenta en 1 hora. Víctor, encárgate de ello». Un hombre de 45 años con rostro tranquilo, que estaba en un rincón de la habitación, asintió y sacó su teléfono. Scarlett miró a Gabriel, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza en la oscuridad que había cubierto su vida durante tantos meses. A la mañana siguiente, Scarlett se paró frente a la Cross Tower y miró hacia arriba, a la estructura de vidrio y acero que se elevaba 40 pisos en el cielo de Nueva York como una declaración de poder. Llevaba el único traje negro que tenía, comprado cuando trabajaba en Sterling Financial, y que ahora le quedaba un poco ajustado debido a que había adelgazado tras meses de comer muy poco, pero era lo mejor que tenía. Y Scarlett Hayes no era alguien que llegara tarde o vestida de cualquier manera en su primer día de trabajo. Entró en el vestíbulo principal, donde el mármol negro pulido reflejaba la luz de las lámparas de cristal, y los guardias de seguridad con trajes negros estaban apostados en cada esquina. Una recepcionista con una sonrisa profesional la dirigió a la planta 35, donde se encontraban las oficinas de los asesores financieros senior de la organización. Cuando se abrieron las puertas del ascensor,
Scarlett entró en un amplio espacio lleno de modernos escritorios, grandes pantallas de ordenador y paredes de cristal con vistas a la ciudad. Y allí, de pie junto al mostrador de recepción, con una sonrisa brillante como el sol, estaba Diana Martínez. Diana, la única amiga de Scarlett en el Black Diamond Club. La mujer de 26 años, con largo cabello negro y ojos marrones, siempre iluminados por el optimismo, corrió hacia ella y la abrazó en cuanto la vio. «Lo has conseguido», le susurró Diana al oído a Scarlett, con la voz cargada de emoción. «Me enteré anoche y no me lo podía creer. De verdad lo has conseguido». Scarlett la abrazó también, sintiendo que se le humedecían los ojos. Durante 6 meses, Diana había sido la única persona en Black Diamond que la había tratado como a un ser humano. La única que la había defendido cuando Thomas Burke la acosaba. La única que sabía lo de su madre y Tommy, y la noche en que Scarlett lloró sola en el vestuario. «¿Qué haces aquí?», preguntó Scarlett cuando se soltaron. Diana sonrió y le explicó que Gabriel Cross la había trasladado del club a un puesto de asistente administrativa en Cross Tower, que trabajaría en esa misma planta y que se verían todos los días. Scarlett no sabía si era una coincidencia o algo que Gabriel había organizado, pero en cualquier caso se sentía agradecida. Tener a Diana allí hacía que el lugar le resultara menos extraño y aterrador. Victor Rossi, el hombre tranquilo de mediana edad que Scarlett había visto la noche anterior, apareció y la condujo a su oficina privada. La habitación tenía unos 30 metros cuadrados, con un escritorio de roble, una silla de cuero de alta gama y una pared de cristal con vistas al río Hudson. «Esta es tu oficina», dijo Victor con voz baja y tranquila. «Gabriel quiere que empieces por revisar toda la estructura financiera de la organización. Todos los documentos necesarios están en el escritorio». Scarlett asintió con la cabeza, tratando de no mostrar lo abrumada que se sentía. Victor se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir, se detuvo y añadió que debía tener cuidado, que no todo el mundo en ese edificio estaba contento con su llegada. Esa advertencia se confirmó inmediatamente cuando Scarlett salió a por un café. Richard Castellana estaba de pie en el pasillo con David Chen y Thomas Burke, y los tres la miraron con ojos fríos como el hielo. Richard no se molestó en ocultar su odio. El hombre de pelo rubio se acercó lo suficiente para que Scarlett pudiera oler su costosa colonia mezclada con desprecio y le susurró, de modo que solo ella pudiera oírlo, que ella no pertenecía a ese lugar, que solo era un entretenimiento temporal para Gabriel, que tarde o temprano él se cansaría de ella y la volvería a arrojar a las calles, donde era su lugar. Scarlett miró a Richard a los ojos sin pestañear ni retroceder, y respondió con una voz extrañamente tranquila que estaba deseando demostrarle que se equivocaba. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a los tres hombres con el rostro enrojecido por la ira. Scarlett sabía que acababa de ganarse enemigos entre las personas poderosas de esta organización. Sabía que harían todo lo posible para derribarla, para demostrar que no merecía ese lugar. Pero Scarlett Hayes había sobrevivido a la muerte de su padre, a la traición de Jonathan Reed. 6 meses de ser tratada como basura. No le daban miedo unos cuantos hombres con el ego herido. Había luchado toda su vida para llegar hasta allí y no dejaría que nadie le quitara esa oportunidad. Durante sus 2 primeras semanas en Cross Tower, Scarlett se ahogó en una montaña de documentos tan alta que casi se olvidó de comer y dormir. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y se marchaba a las 11 de la noche. Tenía los ojos enrojecidos de mirar demasiado tiempo las pantallas de los ordenadores. Su mente daba vueltas con números, transacciones y flujos de efectivo que pasaban por docenas de empresas ficticias que se extendían desde Nueva York hasta Suiza, desde las Islas Caimán hasta Singapur. Estudiaba cada archivo, cada contrato, cada informe financiero, con el meticuloso cuidado de alguien que sabía que esta oportunidad podría ser la última de su vida. Diana le llevaba café y bocadillos todos los días, preocupada por las ojeras cada vez más profundas de su amiga. Pero Scarlett solo sonreía y decía que estaba bien, que tenía que hacerlo. Y entonces
La 14ª noche, cuando el edificio estaba a oscuras y solo su oficina brillaba con la pálida luz azul de la pantalla. Scarlett lo encontró. No era un defecto, sino tres graves vulnerabilidades financieras en el sistema interorganizacional. La primera radicaba en la forma en que se procesaban los pagos internacionales, lo que creaba una zona gris legal que las autoridades podían explotar si sabían dónde buscar. La segunda tenía que ver con la estructura de propiedad de las filiales, un error en la asignación de acciones que podía dar lugar a la incautación de activos en caso de una investigación federal. Pero fue la tercera la que hizo que Scarlett leyera los datos 3 veces para asegurarse de que no se equivocaba. Alguien estaba desviando dinero de la organización. No era mucho, solo unos $50,000 al mes. Una cantidad lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida en el enorme flujo de caja de Cross Empire, pero lo suficientemente grande como para que, al cabo de 2 años, el total robado ascendiera a más de $1,000,000. Y lo que era más preocupante, el rastro de estas transacciones conducía a una de las empresas ficticias controladas por el Departamento de Contabilidad, el departamento dirigido por Richard Castellano. Scarlett se recostó en su silla con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que tenía en sus manos una bomba que podía explotar en cualquier momento. Si se equivocaba, Richard y sus aliados la aplastarían. Pero si tenía razón, y sabía que la tenía porque los números no mienten, entonces acababa de descubrir a un traidor en el corazón de la organización. A la mañana siguiente, Scarlett pidió ver a Gabriel. Victor Rossi la condujo a la oficina del jefe en la planta 40, una amplia sala con una decoración minimalista que aún irradiaba una autoridad aterradora. Gabriel estaba sentado detrás de un escritorio de madera negra, con sus ojos grises llenos de curiosidad cuando ella entró. Scarlett no perdió el tiempo. Dejó 3 carpetas delante de Gabriel, cada una de las cuales detallaba una vulnerabilidad con pruebas y soluciones propuestas. Explicó cada problema de forma clara y profesional, y cuando llegó a la tercera, hizo una pausa antes de decir que alguien estaba robando a la organización y que el rastro conducía al departamento de contabilidad. Gabriel escuchó en silencio, con el rostro impasible, pero Scarlett notó cómo sus dedos se tensaban en el brazo de la silla cuando mencionó el desvío de fondos. Cuando terminó, Gabriel la miró durante tanto tiempo que ella comenzó a sentirse incómoda. Luego habló con voz baja y pensativa, diciendo que ella había hecho más en 2 semanas que lo que sus 7 asesores habían hecho en 2 años. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar. Gabriel empezó a llamar a Scarlett a reuniones importantes, a pedirle su opinión sobre decisiones financieras importantes, a escucharla con una atención que rara vez prestaba a nadie más. Y entonces, una noche, mientras revisaban los informes trimestrales, Gabriel le preguntó de repente si le gustaría ir a cenar. No para hablar de trabajo, solo a cenar. Scarlett levantó la vista, sorprendida por la invitación. Se encontró con los ojos grises de Gabriel y por primera vez se dio cuenta de que detrás de la frialdad y el peligro había algo más, una soledad que ella entendía mejor que nadie. El restaurante que Gabriel eligió estaba en la última planta de un edificio de Manhattan, un lugar tan privado que no aparecía en ningún mapa y solo atendía a clientes invitados personalmente. Scarlett se sentó frente al jefe mafioso más poderoso de la costa este, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo vestido negro, en medio de aquel lujoso espacio con paredes de terciopelo rojo y brillantes lámparas de cristal, mientras Gabriel pedía una botella de vino que probablemente costaba más que todo su antiguo sueldo mensual en Black Diamond. Sin embargo, él no alardeaba ni presumía. Simplemente estaba acostumbrado al lujo como si fuera el aire que respiraba. Y comieron en silencio durante un rato. Un silencio que no era incómodo, sino extrañamente cómodo, como si ninguno de los dos sintiera la necesidad de llenarlo con palabras sin sentido. Entonces Gabriel dejó su copa sobre la mesa, miró por la gran ventana la resplandeciente ciudad de Nueva York y comenzó a hablarle de su padre, Anthony Cross, un hombre que había sentado las bases del imperio en la década de 1970, cuando Nueva York era todavía una ciudad caótica donde la ley pertenecía al más fuerte.
Anthony Cross no era un buen hombre según los estándares habituales, pero era justo. Cumplía su palabra. Y cuando le daba la mano a alguien, esa promesa era más fuerte que cualquier contrato. Tenía un amigo, un socio que estuvo a su lado durante 20 años, un hombre en el que confiaba como en un hermano y que se llamaba Marco Vega. Gabriel hizo una pausa y Scarlett vio cómo se le tensaba la mandíbula al pronunciar ese nombre. Marco Vega, el padre de Lorenzo Vega, el jefe del oeste del que Scarlett había oído hablar en las reuniones. Y aquella noche, Gabriel tenía 18 años y acababa de regresar de la fiesta de cumpleaños de su novia, cuando encontró a su padre tirado en el suelo en un charco de sangre porque Marco Vega había apuñalado por la espalda a su mejor amigo. Se había llevado un tercio del imperio y había huido hacia el oeste antes de que nadie pudiera reaccionar. Anthony Cross murió en los brazos de su hijo, y sus últimas palabras fueron para recordarle que, en este mundo, la confianza es el lujo más escaso y la traición es la moneda más barata. Gabriel continuó con voz baja y tranquila, como si estuviera leyendo la historia de otra persona y no la suya propia, diciendo que a los 18 años no tenía nada más que el apellido Cross y un odio ardiente. Los leales le habían dado la espalda. Los temerosos habían empezado a burlarse de él. Los enemigos ocultos habían salido a la luz para luchar por lo que quedaba. Pero él no huyó, no se retiró, no suplicó, y mató a su primer hombre el día que cumplió 19 años, un antiguo subordinado de su padre que lo había traicionado por Vega. Y recordó el calor de la sangre en sus manos, el terror en los ojos del traidor, la forma en que no tembló ni lloró ni sintió nada excepto un frío vacío. Y desde ese momento reconstruyó el Imperio Cross desde las cenizas, ladrillo a ladrillo, con sangre, lágrimas y la crueldad que el mundo exigía. Y 19 años, dijo, mirando a los ojos de Scarlett por primera vez desde que comenzó. 19 años para construir todo lo que ves hoy, y aún no he pagado mi deuda con Marco Vega. Y Scarlett se sentó en silencio, sin saber qué decir. Al ver por primera vez la grieta en la fría armadura del hombre que Nueva York temía, al ver al chico de 18 años sosteniendo a su padre moribundo, al chico de 19 años obligado a matar para sobrevivir, al hombre de 37 años que aún cargaba con el dolor y la soledad de casi 2 décadas sin confiar en nadie. Y ella dijo en voz baja que lo entendía, y realmente lo entendía, porque su propio padre había sido asesinado delante de ella cuando tenía 12 años. Gabriel la miró y sus ojos grises se suavizaron por primera vez. Y entre dos personas que habían perdido demasiado, comenzó a formarse un vínculo invisible, frágil pero real, como si hubieran encontrado el uno en el otro algo que ambos creían que ya no existía en este mundo. 3 semanas después de esa cena, mientras la relación entre Gabriel y Scarlett se iba volviendo poco a poco más íntima, a través de comidas compartidas y conversaciones nocturnas, una sombra del pasado apareció de repente. Scarlett estaba sentada en la oficina de Gabriel, presentando el informe financiero mensual, cuando la puerta se abrió de golpe y Víctor Rossi entró con una expresión de atención poco habitual en él. Le dijo a Gabriel que Lorenzo Vega estaba en el vestíbulo pidiendo verle, que había llegado con 5 guardaespaldas y había declarado que no se iría hasta que le concedieran una reunión. Scarlett vio cómo el cuerpo de Gabriel se tensaba. La forma en que sus ojos grises pasaron de la calidez a la frialdad en un instante. La forma en que su mano se cerró en un puño sobre el escritorio. Lorenzo Vega, el hijo de Marco Vega, el hombre que había matado a su padre. Déjalo pasar, dijo Gabriel sin mostrar emoción alguna. Se reforzó la seguridad en todas las salidas. 5 minutos más tarde, se abrió la puerta de la oficina y Lorenzo Vega entró como si fuera el dueño del lugar. El jefe occidental de 55 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás y un traje blanco que destacaba sobre los tonos oscuros de la habitación, era todo lo contrario a Gabriel. Si Gabriel era la oscuridad, Vega era una especie de luz artificial cegadora. Si Gabriel era frío y comedido, Vega era excesivo y teatral. 2 guardaespaldas se detuvieron en la puerta cuando Víctor les hizo una señal y Vega entró solo, con una amplia y falsa sonrisa. Gabriel, ¿cuánto tiempo sin verte?
dijo Vega con una voz melosa como la miel mezclada con veneno. Has crecido desde la última vez que te vi. Ahora que lo pienso, la última vez fue en el funeral de tu padre. ¿No es así? Gabriel no se levantó, no le tendió la mano, no mostró ninguna cortesía. Solo miró a Vega con ojos fríos como el hielo y le preguntó qué quería. Vega se rió, sin inmutarse por la hostilidad, y comenzó a hablar de una propuesta de cooperación, de compartir territorio, de cómo las dos familias debían dejar atrás el pasado y unirse contra las nuevas fuerzas que surgían. Scarlett se quedó quieta en un rincón, tratando de hacerse invisible, pero sintió el momento en que la mirada de Vega se deslizó sobre ella y se detuvo. El jefe occidental ladeó la cabeza, estudiándola con interés indisimulado, como si estuviera evaluando la mercancía de una tienda. ¿Y quién es esta chica?, preguntó Vega, interrumpiendo su propio discurso. No recuerdo haberla visto aquí antes. ¿Una guardaespaldas o algo más interesante? Mi asesora financiera, respondió Gabriel lacónicamente, con un tono de voz algo más frío. Vega arqueó las cejas, sorpresa mezclada con intriga. Interesante, dijo, acercándose a Scarlett como si Gabriel no existiera. Necesito a alguien como ella para mi organización, inteligente, joven y claramente capaz, si Gabriel está dispuesto a mantenerla aquí. ¿Qué te parece si me la prestas durante unos meses para que pueda ver cómo trabaja? Scarlett sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal cuando Vega se acercó, y su instinto hizo sonar las alarmas en su mente. Estaba a punto de hablar cuando Gabriel se levantó y el ambiente de la habitación cambió abruptamente. El jefe de la costa este salió de detrás del escritorio, con pasos lentos y amenazantes, hasta situarse entre Vega y Scarlett como un muro infranqueable. Ella es mía, dijo Gabriel, cada palabra cayendo pesada como una piedra. No vuelvas a mencionarla, no vuelvas a mirarla, no vuelvas a pensar en ella. Vega se detuvo, su sonrisa se congeló por un momento antes de volver a su familiar forma falsa. Levantó las manos en un gesto de rendición, diciendo que entendía que no tenía intención de ofender, que solo estaba proponiendo un trato comercial. Gabriel se acercó, lo suficiente como para que Scarlett pudiera ver a Vega obligándose a no retroceder. Vete, dijo Gabriel, con una voz grave como el gruñido de una bestia. Y dile a la gente que tienes dentro de mi organización que sé quiénes son. La purga llegará antes de lo que creen. Scarlett vio un destello de pánico en los ojos de Vega solo por un instante, antes de que lo ocultara tras una apariencia de confianza, y comprendió que Gabriel acababa de declarar la guerra mientras protegía a Scarlett delante de Lorenzo Vega. Una trama más oscura estaba tomando forma en las sombras de la propia organización Cross. Esa noche, después de que la Torre Cross cayera en silencio y la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, Richard Castellanos salió de su oficina y se dirigió a un pequeño bar en Brooklyn, donde Thomas Burke y un desconocido ya lo esperaban en un rincón en penumbra. El desconocido era Jonathan Reed, el antiguo director de Sterling Financial, que había destruido la carrera de Scarlett 2 años antes. Richard había pasado casi una semana descubriendo el vínculo entre Scarlett y Jonathan Reed, indagando en el pasado de la camarera que se había atrevido a eclipsarlo. Y cuando lo encontró, supo que ahora tenía el arma perfecta para destruirla. Jonathan Reed estaba allí sentado con una sonrisa venenosa, todavía resentido después de 2 años porque una subordinada se había atrevido a rechazarlo. Cuando Richard le dijo que Scarlett ahora trabajaba como asesora financiera de Gabriel Cross, con un sueldo de $200,000 al año, el rostro de Reed se sonrojó de celos y rabia. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para derribar a Scarlett, para demostrar que no merecía ningún éxito, para vengar su ego herido. Los tres hombres susurraban su plan bajo las tenues luces cuando se abrió la puerta del bar y entró un cuarto hombre. James Morrison, de 35 años, uno de los asesores de Gabriel, a quien Scarlett apenas había notado porque siempre parecía tranquilo y leal. Pero James Morrison guardaba un secreto que nadie en la organización Cross sabía. Llevaba 3 años trabajando en secreto para Lorenzo Vega, proporcionándole información interna,
a cambio de una gran suma de dinero y la promesa de un puesto más alto. Cuando Vega finalmente se tragó el Imperio Cross, James se sentó con los conspiradores y la reunión secreta comenzó de verdad. Richard expuso el plan con una voz cargada de odio. Primero, utilizarían a Jonathan Reed para difundir rumores sobre el pasado de Scarlett, sobre su despido por fraude financiero, sobre las acusaciones que Reed había inventado para arruinarla. Harían que Gabriel dudara de ella, sembrarían la semilla de la desconfianza en el creciente vínculo entre ellos. Pero James Morrison negó con la cabeza y dijo que Gabriel no creería fácilmente los rumores, ya que el jefe era demasiado inteligente como para dejarse engañar por trucos baratos. Necesitaban un enfoque diferente, más directo, más despiadado. Thomas Burke, con su naturaleza violenta y su afición a resolverlo todo con los puños, sugirió que secuestraran a Scarlett y se la entregaran a Vega como regalo y declaración de guerra a Gabriel. Eso empujaría al jefe de la costa este a perder el control, cometer errores, y entonces Vega atacaría y lo devoraría todo. Richard dudó un segundo, no por remordimientos, sino por miedo a las consecuencias si fracasaban. Pero James lo tranquilizó, diciéndole que Vega había prometido proteger a todos los que se pusieran de su lado, que cuando cayera el Imperio Cross, ellos serían los que gobernarían las ruinas bajo la bandera de Vega. Por fin los cuatro traidores se dieron la mano en la oscuridad, un pacto tácito sellado por la codicia y el odio. Esperarían el momento, vigilarían a Scarlett, encontrarían el instante en que estuviera lejos de la protección de Gabriel, y entonces actuarían. Jonathan Reed salió del bar con una sonrisa de satisfacción, imaginando el día en que finalmente vería a Scarlett Hayes aplastada como se merecía. Richard y Thomas regresaron a Cross Tower, fingiendo ser consejeros leales mientras contaban en silencio el tiempo, y James Morrison envió un mensaje cifrado a Lorenzo Vega, confirmando que el plan estaba en marcha, que la presa pronto caería en la trampa. Ninguno de ellos sabía que Scarlett, con sus agudos ojos que una vez habían visto a través de los números que intentaban ocultar, pronto descubriría la oscuridad que se cerraba a su alrededor por todos lados. Mientras la oscuridad se acumulaba a sus espaldas, Scarlett y Gabriel estaban entrando en una luz que ninguno de los dos había esperado. Después del enfrentamiento con Lorenzo Vega, algo cambió entre ellos, como si la defensa pública de Gabriel contra su enemigo más peligroso hubiera roto la última barrera entre ellos. Las cenas de trabajo se convirtieron poco a poco en citas reales. Las conversaciones sobre finanzas dieron paso a historias de la infancia, de sueños, de miedos que ambos habían guardado en silencio durante años. Gabriel, el jefe de la mafia que Nueva York temía, se convirtió en un hombre diferente con Scarlett. Sonreía más, aunque sus sonrisas seguían siendo tan escasas como el sol de invierno. Hablaba más sobre los libros que leía, las películas que le gustaban, la pequeña casa en las afueras que su padre había prometido construir para la familia antes de que todo se derrumbara. Y la tocaba más. Pequeños gestos como ponerle la mano en la espalda para guiarla al cruzar una puerta, acercarla a él mientras paseaban por un tranquilo parque a altas horas de la noche, besarle la frente antes de despedirse. Scarlett se dio cuenta de que estaba enamorada, un sentimiento tan dulce como aterrador. Amaba a un hombre peligroso, un hombre con sangre en las manos, un hombre cuyo mundo podía engullirla en cualquier momento. Pero también amaba al hombre que la había visto cuando nadie más lo había hecho, que había confiado en ella cuando nadie más lo había hecho, que había salvado a su madre sin pedir nada a cambio más que lealtad. Un mes después de la operación, cuando Helen Hayes se recuperó lo suficiente como para volver a casa, Gabriel se ofreció a llevar a Scarlett a visitar a su madre. Ella dudó, sin saber cómo explicarle a su madre quién era ese hombre, su trabajo, el mundo en el que ahora vivía. Pero Gabriel solo le tomó la mano y le dijo que quería conocer a la mujer que la había criado, que quería conocer a su familia, ya que ella conocía su pasado. Fueron al pequeño apartamento de Brooklyn un domingo por la tarde. Gabriel llevaba una sencilla camisa blanca en lugar de su habitual traje negro. Llevaba un ramo de rosas blancas en una caja de pasteles de la panadería que, según Scarlett,
Era la favorita de su madre. Helen Hayes abrió la puerta. Su rostro seguía demacrado tras meses de lucha contra la enfermedad, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a su hija. Entonces vio a Gabriel detrás de ella, alto e imponente, incluso con ropa sencilla, y la sorpresa se reflejó en su rostro. Scarlett presentó a Gabriel como el hombre con el que salía. No dijo nada sobre su trabajo, nada sobre la mafia, solo que era amable y la quería mucho. Helen se quedó callada un momento, estudiando a Gabriel con la cautela de una madre que había visto sufrir a su hija demasiadas veces. Entonces se fijó en la forma en que Gabriel apoyaba su mano protectora sobre el hombro de Scarlett, la forma en que miraba a su hija como si fuera lo más preciado del mundo, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Los invitó a pasar, preparó té y comenzó a preguntarle a Gabriel sobre su vida, las preguntas sencillas que una madre le hace al compañero de su hija. Gabriel respondió con cuidado, sin mentir, pero sin revelar demasiado. Y Scarlett vio cómo se esforzaba, cómo quería ser aceptado, cómo lo hacía por ella. Cuando se marcharon, Helen abrazó a Scarlett y le susurró que no sabía a qué se dedicaba él y que no necesitaba saberlo. Solo sabía que la miraba como su padre había mirado a su madre, y eso era suficiente. Scarlett abrazó a su madre con fuerza, con lágrimas en las mejillas, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida le estaba dando la oportunidad de ser feliz. La felicidad es lo más frágil del mundo, y Scarlett debería saberlo mejor que nadie, porque solo unos días después de la cálida visita de su madre, mientras aún saboreaba la dulzura del amor en flor, la oscuridad comenzó a revelarse desde rincones que nunca hubiera imaginado. Esa noche, Scarlett se quedó hasta tarde en la oficina para terminar el informe financiero trimestral. Gabriel se había marchado antes para asistir a una reunión de seguridad con Victor, y ella se quedó sola en la tranquila sala con la pantalla del ordenador brillando en azul en la oscuridad cuando apareció una alerta de correo electrónico inusual. El sistema de alerta automático que había instalado la semana anterior para supervisar las transacciones sospechosas acababa de detectar una gran transferencia a medianoche. Se habían transferido $150,000 de la cuenta principal de la organización Cross a una empresa ficticia en las Islas Caimán que nunca había visto en ningún registro oficial. Scarlett comenzó a rastrear la transacción, con su aguda mirada escaneando cientos de líneas de datos. Y lo que encontró le heló la sangre, porque la empresa ficticia estaba vinculada a una compleja red de otras 6 que conducían a un nombre que ella sospechaba desde hacía tiempo, Richard Castellano. Y eso no era todo, porque al profundizar más, se topó con una carpeta oculta que contenía correos electrónicos cifrados enviados desde una dirección interna. El remitente era James Morrison y el destinatario era una dirección desconocida. Pero el contenido hizo que Scarlett se tapara la boca para no gritar, porque James estaba filtrando información confidencial sobre la agenda de Gabriel, las rutas de transporte y los puntos débiles de la seguridad, todo ello enviado a alguien a quien llamaba por un nombre en clave, pero a quien Scarlett fue lo suficientemente inteligente como para reconocer como Lorenzo Vega. Inmediatamente cogió su teléfono para llamar a Gabriel. Su corazón latía como un tambor de guerra y sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Pero antes de que la llamada se conectara, la puerta de la oficina se abrió de golpe con un crujido seco y Thomas Burke apareció con una sonrisa cruel. Detrás de él había 2 hombres corpulentos que Scarlett no había visto nunca antes, que le preguntaron en tono burlón a dónde iba a esas horas, si estaba haciendo horas extras o husmeando en asuntos que no le incumbían. Scarlett se levantó y retrocedió detrás del escritorio, tratando de mantener la voz firme mientras le preguntaba qué quería. Pero ella ya lo sabía por la mirada depredadora de sus ojos, por la forma en que los 2 hombres se acercaban, por la forma en que habían cerrado la puerta tras ellos. Y Thomas no respondió. Solo asintió con la cabeza, y los 2 hombres se abalanzaron sobre Scarlett como bestias de caza. Ella intentó luchar, intentó gritar, pero una mano áspera le tapó la boca mientras otra le apretaba la garganta hasta que apenas podía respirar.
Una aguja le atravesó el cuello, fría y afilada, y el mundo comenzó a girar. Y antes de sumirse en la oscuridad, Scarlett vio a Thomas Burke sonreír. Lo vio recoger su teléfono y tirarlo al suelo. Vio la pantalla del ordenador aún iluminada con la prueba de la traición que ella había descubierto. Intentó llamar a Gabriel, pero ningún sonido salió de sus labios. Y entonces todo se volvió negro y Scarlett Hayes desapareció de Cross Tower como si nunca hubiera existido. Su teléfono destrozado yacía en el suelo. La llamada a Gabriel nunca se conectó. Y el jefe mafioso más poderoso de la costa este no tenía ni idea de que la mujer que amaba acababa de ser arrastrada al infierno por los mismos hombres a los que estaba dando cobijo bajo su propio techo. Scarlett se despertó en una oscuridad sofocante, con la cabeza palpitando como si la hubieran golpeado con un martillo y la garganta ardiendo, y seca como si hubiera tragado arena. Cuando intentó moverse, se dio cuenta de que tenía las manos atadas con fuerza a la silla, con una cuerda que le cortaba la circulación, las piernas atadas a las patas de la silla y un trapo sucio metido en la boca que le impedía respirar. La habitación que la rodeaba era húmeda y fría, con paredes de hormigón gris y sin ventanas, solo una débil bombilla en el techo que proyectaba un pálido círculo de luz amarilla donde ella estaba sentada. No sabía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado desde que la secuestraron, solo que estaba en manos enemigas. Y Gabriel no sabía dónde estaba. La puerta metálica se abrió con un chirrido y Lorenzo Vega entró, con su traje blanco brillando en la penumbra, seguido de Thomas Burke, con una sonrisa cruel, y los dos hombres corpulentos que la habían secuestrado la noche anterior. Vega acercó una silla a Scarlett y se sentó con la calma de alguien que está a punto de tomar el té en lugar de torturar a una mujer. Hizo un gesto a Thomas para que le quitara la mordaza. Scarlett tosió violentamente, tratando de llenar sus pulmones con el aire viciado. Vega dijo con una voz suave y por lo tanto aterradora que había oído que ella había descubierto a James y Richard antes de que pudieran actuar, y que era una lástima que no hubiera sido lo suficientemente rápida. Y Scarlett lo miró fijamente a los ojos y le preguntó qué quería, obligando a su voz a no temblar. Y Vega sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, y enumeró lo que necesitaba. Los códigos de acceso a las cuentas secretas de Gabriel Cross, la agenda de Gabriel para la semana siguiente, información sobre el sistema de seguridad de la Torre Cross y, sobre todo, la debilidad de Gabriel. Cualquier cosa que pudiera hacer que el jefe de la costa este perdiera el control y cometiera errores. Y Scarlett no respondió, solo lo miró con ojos como el hielo, mientras por dentro temblaba de miedo. Y Vega suspiró como decepcionado y asintió a Thomas. Y el primer puñetazo se clavó en el estómago de Scarlett y le dejó sin aliento. El segundo le partió el labio y la sangre le corrió por la barbilla. El tercero, el cuarto y el quinto fueron más fuertes que el anterior. Y Scarlett apretó los dientes para no gritar, para que no la vieran derrumbarse. Y entre oleadas de dolor, pensó en su madre, en la cara de Helen Hayes cuando le dijo que estaba orgullosa de ella. Pensó en Tommy, que intentaba recuperarse, y en su promesa de quedarse con él. Pensó en los ojos grises de Gabriel, mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. En cómo le dijo delante de Vega que ella le pertenecía. En las noches en las que le contó su dolor y confió en alguien por primera vez en 19 años. Y supo que no podía traicionarlos. No podía traicionar a Gabriel. Aunque muriera, no hablaría. Thomas se detuvo, jadeando, y miró a Vega en espera de lo que vendría a continuación. Y Vega se puso de pie, se acercó, tomó la barbilla de Scarlett y la obligó a mirarlo, y le dijo suavemente que estaba protegiendo a un asesino, que Gabriel Cross era un monstruo que nunca cambiaría, y que ella moriría por él y no ganaría nada. Y Scarlett escupió sangre en la cara de Vega y dijo con voz ronca que su padre había matado al padre de Gabriel y que él no tenía derecho a llamar monstruo a nadie. El rostro de Vega se endureció, se limpió la sangre con un pañuelo blanco inmaculado, se dio la vuelta y salió, diciéndole a Thomas que continuara hasta que ella hablara o muriera. No le importaba qué ocurriera primero. Cerró la puerta y Thomas se acercó a Scarlett con una sonrisa brutal.
Y Scarlett cerró los ojos, pensó en Gabriel y se preparó para lo que se avecinaba. Gabriel supo que algo iba mal cuando Scarlett no respondió al teléfono por quinta vez. Ella nunca había perdido una llamada suya, nunca había dejado de responder, ni siquiera con una sola palabra. Nunca había desaparecido sin decir nada. Abandonó la reunión a medias, ignorando las miradas de sorpresa de sus socios, y se apresuró a volver a la Torre Cruzada a una velocidad que hizo que el conductor rezara en voz baja. Cuando llegó a la oficina de Scarlett y vio la puerta abierta, el teléfono destrozado en el suelo y los signos de una lucha, el mundo de Gabriel Cross se derrumbó. Se quedó allí de pie durante un largo y interminable momento, con los ojos grises fijos en el teléfono roto, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y entonces un rugido salió de su pecho, el sonido de una bestia herida, de un hombre que había perdido lo más preciado de su vida. Volcó el escritorio, destrozó la pantalla del ordenador, lanzó una silla contra la ventana de cristal y gritó con una fuerza que hizo temblar la planta 35. Victor Rossi entró corriendo y por primera vez en 20 años al servicio de Gabriel, vio a su jefe perder completamente el control. Gabriel agarró al guardia más cercano por el cuello y le gritó, exigiéndole saber por qué nadie la había protegido, por qué nadie había visto nada. ¿Cómo podía desaparecer dentro de su propio edificio sin que nadie se diera cuenta? Victor tuvo que emplear todas sus fuerzas para apartar a Gabriel, para sujetar al hombre tembloroso entre sus brazos y susurrarle al oído que debían mantener la calma, que perder el control no salvaría a Scarlett, que tenían que encontrar al responsable y averiguar dónde estaba ella. Gabriel se quedó inmóvil, respirando con dificultad, con los ojos desorbitados como un lobo acorralado. Luego miró la pantalla destrozada del ordenador y los documentos que aún se podían ver antes de que fueran destruidos. Y comprendió que Scarlett había descubierto algo. Había encontrado al traidor y se la habían llevado antes de que pudiera hablar. Richard Castellano, Thomas Burke, James Morrison. 3 nombres que resonaron en la mente de Gabriel como sentencias de muerte. Ordenó a Victor que convocara a todo el personal de seguridad, que revisaran las cámaras, que localizaran a Scarlett por todos los medios posibles, pero las cámaras habían sido desactivadas. El rastro se había borrado y los 3 traidores habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Gabriel se quedó de pie en la oficina destrozada, con los puños apretados hasta que le sangraron las palmas de las manos. Cuando se abrió la puerta y Diana Martínez entró corriendo, con el rostro joven mojado por las lágrimas y el miedo. Diana dijo que sabía algo, que había visto a Thomas Burke reunirse con un desconocido en el sótano la noche anterior, que les había oído mencionar un viejo almacén en los muelles del sur, donde Vega solía retener a las personas a las que quería interrogar. Diana temblaba mientras hablaba, sabiendo que esto podría convertirla en el próximo objetivo, pero no podía dejar que su mejor amiga muriera sin intentarlo. Scarlett la había protegido cuando Thomas la acosaba. Había compartido comida cuando ella no podía permitirse el almuerzo. Había sido la única persona en Black Diamond que la trataba como a un ser humano. Ahora era el turno de Diana de proteger a Scarlett, aunque eso significara poner su propia vida en peligro. Gabriel miró a Diana y por primera vez hubo una chispa de esperanza en sus ojos grises. Puso una mano sobre el hombro de la joven y le dijo que no lo olvidaría, que le debía la vida. Luego se volvió hacia Victor, con voz fría como el hielo, pero llena de determinación, y le ordenó que reuniera al equipo de ataque, preparara las armas y se dirigiera inmediatamente a los muelles del sur. Esa noche, Gabriel Cross lideraría él mismo a sus hombres, y aquellos que se habían atrevido a tocar a la mujer que amaba lo pagarían con sangre. El viejo almacén de los muelles del sur yacía en silencio en la oscuridad. Sus paredes de ladrillo rojo manchadas de musgo ocultaban en su interior crímenes a los que la luz nunca llegaba. Gabriel llegó con 20 hombres, todos ellos sus combatientes más leales, armados hasta los dientes y dispuestos a morir a su orden. Pero Gabriel no los necesitaba para luchar por él. Los necesitaba para sellar el perímetro y asegurarse de que nadie escapara con vida. Porque esa noche, Gabriel Cross lo haría él mismo. Mataría con sus propias manos a todos los que se habían atrevido a tocar a Scarlett.
Escribiría las sentencias de muerte de los traidores con su propia sangre. La redada comenzó a las 2:00 de la madrugada, cuando la noche era más densa y los guardias estaban más agotados. Victor lideró el equipo de asalto trasero, mientras Gabriel derribaba la puerta principal y entraba como un dios de la venganza salido del infierno. Los disparos rasgaron la noche. Hubo gritos, maldiciones, cuerpos que se desplomaban sobre el frío suelo de hormigón. Gabriel se movió entre el caos como una sombra letal. El arma en su mano disparaba con precisión despiadada. Cada bala era una vida. Cada paso, otro cadáver a sus espaldas. No sentía nada, ni miedo, ni vacilación. Solo tenía un propósito ardiente en su mente. Encontrar a Scarlett, salvar a Scarlett, matar a cualquiera que se interpusiera entre él y ella. Encontró a Thomas Burke tratando de huir por la salida trasera y le disparó en la rodilla. Vio cómo el hombre caía gritando de dolor. Luego se acercó a él y le preguntó, con voz fría como el hielo, dónde estaba Scarlett. Thomas lloró y suplicó y señaló hacia la última habitación al final del pasillo, y Gabriel lo recompensó con una bala en la cabeza antes de seguir adelante. Abrió de una patada la puerta de hierro y lo que vio dentro le detuvo el corazón durante un largo y eterno instante. Scarlett estaba allí sentada, atada a una silla, con la cara magullada y ensangrentada, los labios partidos, un ojo hinchado y cerrado, la ropa rasgada y empapada de sangre. Apenas se la reconocía, con el cuerpo temblando como un pájaro herido. Pero cuando oyó sus pasos y levantó la vista, cuando vio a Gabriel de pie en la puerta como un ángel oscuro venido a salvarla, sus ojos verdes e hinchados se iluminaron con una débil chispa de esperanza. Gabriel corrió hacia ella, con las manos temblorosas mientras cortaba las cuerdas, que se le clavaban en la piel. Y cuando la última cuerda cayó, la atrajo hacia sus brazos como si temiera que desapareciera si la soltaba. Scarlett se apoyó contra su pecho, demasiado débil para hablar, demasiado herida para llorar, solo capaz de respirar y sentir el calor del hombre que la abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo. «Lo siento», le susurró Gabriel al oído, con la voz temblorosa como nunca antes se le había oído. La voz de un hombre destrozado. «Siento no haberte protegido. Siento haber dejado que te tocaran. Lo siento». Y entonces ocurrió algo que no debería haber sido posible. Gabriel Cross, el jefe de la mafia que nunca lloraba, el hombre que había enterrado sus sentimientos durante 19 años, desde que su padre murió en sus brazos, el hombre que mataba sin pestañear y veía caer a sus enemigos sin estremecerse, lloró. Las lágrimas corrían por su rostro frío y caían sobre el cabello empapado de sangre de Scarlett, y él no las ocultó ni las secó. Solo la abrazó con más fuerza y dejó que las primeras lágrimas en casi 2 décadas bañaran la armadura de hielo que había construido alrededor de su corazón. «Ahora estás a salvo», dijo Gabriel, con la voz cargada de emoción, pero llena de promesas. «Nadie volverá a tocarte jamás, te lo juro». Scarlett no respondió. Solo se aferró a su chaqueta con dedos temblorosos y cerró los ojos, permitiéndose por fin mostrarse débil en los brazos del hombre que amaba. Los días siguientes fueron un infierno para los traidores y un tiempo de curación para Scarlett. Gabriel la llevó a su ático privado en lo alto de la Cross Tower, un lugar al que nunca antes había permitido entrar a nadie, y contrató a los mejores médicos privados de Nueva York para que la atendieran las 24 horas del día. Mientras Scarlett yacía en la cama y sus heridas se curaban lentamente, Gabriel se ocupó de aquellos que le habían causado tanto sufrimiento de una forma que el mundo del hampa nunca olvidaría. Richard Castellano y James Morrison fueron capturados en las 48 horas siguientes al rescate. Gabriel no olvidó al hombre que había iniciado el descenso de Scarlett al infierno. Jonathan Reed fue interceptado en el aeropuerto mientras intentaba huir a Europa. Gabriel se aseguró de que, antes de que Reed encontrara su fin, fuera testigo del colapso total de su reputación y del desmantelamiento legal de Sterling Financial, el imperio de mentiras que había utilizado para aplastar a Scarlett. Junto a Richard y James, Reed se vio obligado a enfrentarse a la justicia más lenta y dolorosa que Gabriel pudo idear,
asegurándose de que todas las personas que habían conspirado en el oscuro bar aquella noche pagaran su deuda por completo. Gabriel no los mató rápidamente como había hecho con Thomas Burke, sino que los dejó en manos de Victor para que los tratara de la forma más lenta y dolorosa posible, de manera que cada minuto se sintiera como un año en el infierno para un traidor. Y 3 días después, sus cuerpos fueron encontrados en diferentes partes de la ciudad, con marcas de tortura prolongada y una pequeña nota manuscrita que decía: "Este es el destino de aquellos que se atreven a tocar lo que pertenece a Gabriel Cross". Y el mensaje se extendió por los bajos fondos como la pólvora, desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde Chicago hasta Miami, hasta que todos comprendieron que el jefe de la costa este había trazado una línea que nadie podía cruzar. Y Lorenzo Vega desapareció de Nueva York la misma noche del rescate y huyó hacia el oeste con el rabo entre las piernas, sabiendo que había perdido esta guerra y que Gabriel nunca lo perdonaría. Pero nada de eso le importaba a Gabriel ahora, porque lo único que importaba era que Scarlett se estaba recuperando. Y se quedó con ella todos los días, desde la mañana hasta la noche, descuidando su trabajo, descuidando su imperio, descuidando todo, para sentarse junto a su cama, cogerle la mano mientras dormía, leerle mientras estaba despierta y ver cómo los moretones de su cara se desvanecían lentamente. Y él mismo le cambiaba las vendas, le daba de comer cuando estaba demasiado débil para sostener una cuchara, la llevaba en brazos de la cama al sillón junto a la ventana para que pudiera contemplar la ciudad. Y estas eran cosas que Gabriel Cross, el famoso y despiadado jefe de la mafia, nunca había hecho por nadie en su vida. Y las hacía sin quejarse y sin dudar. Y Scarlett lo observaba cuidarla con asombro y emoción, sintiendo su amor no a través de las palabras, sino a través de cada pequeño gesto, cada mirada preocupada, cada caricia suave, como si temiera hacerle daño. Y 2 semanas después del rescate, cuando Scarlett por fin pudo volver a caminar, aunque todavía débil, Helen Hayes y Tommy vinieron a visitarla porque Gabriel había enviado a alguien a Brooklyn para traerlos, y se había asegurado de que no supieran nada de lo que realmente había pasado, diciéndoles solo que Scarlett había tenido un accidente de coche y se estaba recuperando. Y Helen abrazó a su hija y lloró, acariciando con sus manos temblorosas los moretones que se desvanecían en el rostro de Scarlett, mientras Tommy se quedaba detrás de ella con los ojos enrojecidos y los puños apretados. El joven de 17 años que había completado con éxito la rehabilitación después de 3 meses y cuyo primer acto de libertad fue venir a ver a la hermana que casi había perdido. Y Gabriel se quedó en un rincón observando en silencio la reunión familiar. Y Helen vio la forma en que él la miraba. La hija vio el dolor y la preocupación que aún se escondían en sus ojos grises. Vio el amor verdadero de un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a la mujer que amaba. Se acercó a él, le puso una mano en el brazo y le dio las gracias por salvar a su hija, diciendo que no sabía lo que había pasado realmente y que no necesitaba saberlo. Solo sabía que su hija estaba viva gracias a él. Y Gabriel miró a la pequeña mujer, con el pelo teñido de gris y los ojos que habían llorado demasiado, y asintió sin decir nada, porque ninguna palabra bastaba. Y esa noche, después de que Helen y Tommy se marcharan, Scarlett se acostó en los brazos de Gabriel y le susurró que lo amaba, que no se arrepentía de nada, que si pudiera volver a elegir, volvería a elegirlo a él, sabiendo todo lo que iba a pasar. Y Gabriel la abrazó con más fuerza y le dijo que pasaría el resto de su vida haciéndose digno de ella, protegiéndola y amándola como se merecía ser amada. Un año pasó como un sueño, y Scarlett Hayes ya no era la chica que servía bebidas por $9 la hora. Se había convertido en la directora financiera de todo el Imperio Cross, la segunda mujer más poderosa después del propio Gabriel, la que transformó operaciones turbias en proyectos legítimos que duplicaron los beneficios. Y bajo su dirección, las empresas Cross pasaron lentamente del mundo subterráneo a la luz, de los casinos ilegales a las cadenas de hoteles de 5 estrellas, de los préstamos abusivos a los fondos de inversión inmobiliaria.
Y Gabrielle la observaba dirigir su imperio con admiración indisimulada, confiando plenamente en ella y amándola más cada día que pasaba. Y en una noche de primavera, cuando las luces de Nueva York brillaban como millones de estrellas dispersas bajo ellos, Gabriel llevó a Scarlett a la azotea de la Torre Cross, donde había preparado miles de rosas rojas y blancas dispuestas en forma de un corazón gigante. Y Scarlett se quedó allí, con el viento en el pelo, mirando al hombre que amaba con asombro y emoción. Y Gabriel le tomó las manos y miró a los ojos verdes de los que se había enamorado desde el primer momento en que ella se atrevió a sostener su mirada y decir la verdad. Y entonces hizo lo que el jefe de la mafia nunca había hecho por nadie en su vida. Se arrodilló y dijo, Scarlett, me has cambiado de una forma que nunca creí posible. Has convertido a un monstruo en un hombre que quiere ser digno de tu amor. Me has dado una razón para vivir, para tener esperanza, para creer que incluso alguien como yo puede redimirse. Y abrió una caja de terciopelo negro que revelaba un sencillo pero exquisito anillo de diamantes de 5 quilates que brillaba bajo las luces de la ciudad, y le pidió que se casara con él. Y Scarlett lloró y asintió con la cabeza porque no podía hablar, y finalmente susurró, sí, entre lágrimas de felicidad. La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia elegante pero privada, a la que solo asistieron sus seres queridos más cercanos. Helen Hayes lloró durante toda la ceremonia, con las lágrimas de felicidad de una madre que por fin había visto a su hija encontrar su lugar. Tommy, ahora con 18 años y sano tras un año de recuperación satisfactoria, fue el padrino, con una sonrisa de orgullo. Diana fue la dama de honor. Victor Rossi estuvo junto a Gabriel con una rara sonrisa en su rostro, normalmente frío. Pero el momento más bonito no fue la boda. Fue 6 meses después, cuando Scarlett y Gabriel inauguraron la Fundación Hayes Cross, una organización benéfica construida en el lugar donde se encontraba el Old Café del Black Diamond Club, donde Scarlett solía servir bebidas por $9 la hora. La fundación ofrecía becas a trabajadores que querían estudiar, pero carecían de medios, apoyaba a familias con seres queridos en recuperación y ayudaba a mujeres que huían del maltrato doméstico a reconstruir sus vidas. Diana fue nombrada directora ejecutiva, un cargo muy adecuado para la mujer que había arriesgado su vida para salvar a su amiga. El día de la inauguración, mientras Scarlett estaba de pie en el nuevo centro de formación, mirando los rostros esperanzados de quienes iban a recibir ayuda, una joven tímida se le acercó, vestida con el mismo uniforme negro de servicio que Scarlett había llevado en su día, con la mirada baja y los hombros encogidos, como si intentara hacerse pequeña e invisible. Y le preguntó en voz baja cómo había pasado Scarlett de ser camarera a ser todo lo que era ahora. Y Scarlett la miró y se vio a sí misma de hacía un año, con el miedo y la duda, y los sueños enterrados bajo el sencillo uniforme. Y sonrió y dijo que había dicho una frase que lo cambió todo. Una frase que solo requirió 30 segundos de valor, y que la joven podía hacer lo mismo. Gabriel se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura, y juntos contemplaron la ciudad que se extendía a sus pies. Scarlett dijo, a veces solo se necesitan 30 segundos de valor y alguien dispuesto a escuchar. Gabriel le besó el pelo y añadió con una rara sonrisa y un poco de vino derramado para empezar. Y Scarlett se rió con la risa clara y alegre de una mujer que había encontrado su lugar, había encontrado el amor verdadero y había convertido la tragedia en triunfo. Y la joven los miró con esperanza brillante, sabiendo que algún día ella también encontraría sus propios 30 segundos de valentía. Y la historia de Scarlett y Gabriel terminó con un final feliz, pero su mensaje perduraría porque la vida nunca es fácil. Y a veces nos empujan al fondo, nos rechazan, nos humillan, nos despojan de todo lo que una vez tuvimos. Pero es en los momentos más oscuros cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Y Scarlett nos enseñó que nuestros orígenes no nos definen, que un título prestigioso puede ser ignorado, pero el conocimiento nunca se pierde, que el orgullo no es lo mismo que la arrogancia, y sobre todo, que a veces todo lo que se necesita para cambiar toda una vida son 30 segundos de valentía para decir la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia?
¿Te ha recordado momentos de tu propia vida en los que te han subestimado o ignorado a pesar de saber lo que vales? Compártelo con nosotros en los comentarios porque realmente queremos saber lo que hay en tu corazón. Y si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos para que ellos también puedan encontrar inspiración y fuerza en el viaje de Scarlett. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras historias diarias. Gracias por acompañarnos desde el principio hasta el final. Te deseamos buena salud, paz y felicidad todos los días. Y recuerda, donde quiera que te encuentres en la vida, y sea a lo que te enfrentes, 30 segundos de valentía pueden cambiarlo todo. Adiós y nos vemos en la próxima.